el PowerPoint que tengo y lo intento compartir. A ver. No puedo compartirlo. A ver, un segundo. No. No sé si será posible conectar mi PowerPoint desde allá. ¿Será posible? ¿Hay compartido? Sí. A ver. Compartir toda la pantalla. No, pero no está. A ver. Un segundito, ¿eh? Es que si no lo abro tampoco se va a ver. Un segundito. En Meet es más sencillo así, compartir toda la pantalla y mientras ella va viendo, nosotros vemos lo que va viendo. Un segundito. ¿Ahí lo ven? ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿Enviando a correo electrónico? Sí. Sí. Yo te lo mandé en Sí, el correo. sí. Acá lo tenemos, profesor, a ver. ¿Ahí lo tienen? Bueno, no es la primera vez que me pasa que no puedo abrirlo. Discúlpenme. Entonces, ¿cómo lo minimizo? Córrelo, ¿verdad? Sí, ponerlo al lado, lo más sencillo. ¿Qué me ayuda? Yo sigo intentándolo igual, pero... El correo, ahí está, acá. Entonces, aquí está. ¿Se ve desde allá? Sí, sí se ve. Ahí está, claro. Pero lo que habría que. No se puede checar más acá. Desplázelo aquí, Porque lo que se puede hacer al otro lado es. No. Y acá. Desplácelo para la... Perdón. al lado contrario para que puedas desplazar la barra por el lado y se va a hacer el PPS. ¿Pero lo ve, Ingrid? ¿Usted lo ve? Sí lo veo. Sí, lo ¿Les puedo ir pidiendo que lo pasen cada tanto? Sí. Siga diciendo, va indicando cuándo pasará la siguiente de la mesa. Bueno. Ahí está el título. Bueno, entonces, con las disculpas del caso, por las cuestiones estas tecnológicas, quiero presentarles mi tema, que como ya se dijo en el título, es el territorio en el discurso de Calfucura y su relación con su experiencia en el curso de su vida política, su experiencia política. Ante todo me disculpo si en algún momento digo cacique en vez de lonco o calfucurá y namuncurá en vez de namuncura y calfucura, es que son los usos más locales del Puelmapu y en las fuentes aparece mucho el término cacique. Ya en otras jornadas me indicaron esto y la verdad que no es por reproducir una mirada más colonizada, sino que es así, es la tendencia, digamos. Entonces, como es un tema hasta cierto punto complejo para mí, porque me estoy aproximando a este tema, voy a leer partes, les aviso. La idea es, entonces, tratar de entender el discurso de Calfucurá a lo largo de un gran periodo, que son prácticamente 4 décadas de liderazgo en el Puelmapu. Todos conocemos a Juan Calfucurá y quizás todos no conocemos a Juan Calfucurá porque son estos casos muy renombrados que uno supone que ya los conoce y resulta que guardan un montón de aspectos todavía por investigar. Entonces,
Más allá del prolongado liderazgo, de su amplio prestigio, sus poderes de adivinación, su éxito como guerrero y diplomático, en los últimos años, los que estamos dedicándonos a su trayectoria, rescatamos sobre todo la significación de su política en el Puelmapu y quizás de alguna manera en el Gualmapu, porque la política de este cacique contribuyó, creemos, a dar inicio a una etapa singular y diferenciada en el territorio mapuche, una etapa muy distinta a la de los conflictos y enfrentamientos que surgieron de las guerras de la independencia, una etapa que comienza a tomar forma en la década de 1840, en que el Puelmapu se transforma en un panorama de territorios asociados a liderazgos estables, muy conectados entre sí y también con el Gulumapu. ¿Sí se puede pasar el siguiente, por favor? La siguiente filmina, si alguien está ahí en la compu. Gracias. Simplemente la siguiente. Ahí está, esa. Gracias. La actividad diplomática que este líder desarrolló desde Salinas Grandes, en el centro pampeano, tuvo mucho que ver con la estabilidad de este panorama. Se trataba de una diplomacia desplegada simultáneamente hacia el Estado argentino por un lado y con las diversas parcialidades del Puelmapu y muchas del Gulumapu también por otra. Y es gracias a la intermediación económica y a la articulación política que este líder tuvo en el territorio de Salinas Grandes, que este territorio se convirtió por décadas en una plaza comercial a la que afluían pobladores de territorios muy distantes y también en una entrada segura al comercio pacífico a las fronteras de Buenos Aires. Gracias a este comercio y a la movilidad por el territorio, descendieron los conflictos entre caciques o parcialidades de décadas pasadas y el territorio de Salinas Grandes se convirtió en el centro de un radio amplio de alianzas regionales. La siguiente, por favor. Pero ¿la siguiente puede ser? Sí, ahí está. Aquí ven el mapa como para ir ubicando dónde está Salinas Grandes, en el centro pampeano. Lo que quiero decir que lo que acabo de comentar, esta política de Calfucurá, es el resultado del ejercicio de su liderazgo durante mucho tiempo, pero no el punto cero. El punto cero fue muy diferente. El comienzo, por así decirlo, se hunde en el marco de la guerra-muerte, el traslado de esta conflictividad a las Pampas, donde se agregaron otras líneas de conflictos que tenían que ver con el avance del Estado argentino sobre las fronteras, y expediciones militares que hasta por lo menos pasado la mitad de la década de 1830 incursionaron sobre las Pampas tratando de exterminar al grupo indígena que se encontrara, ¿no? En un doble juego también con ciertas actitudes diplomáticas, pero digamos esa fue la tónica general. Entonces, además de participar Calfucurá, siendo muy joven en apoyo a los patriotas chilenos, atacando a loncos realistas de Boroa, Calfucurá comenzó a moverse entre las cordilleras y las Pampas, comerciando, sumándose a malones con loncos del oriente cordillerano, esquivando junto con ellos la campaña del desierto de Rosas en 1833, y participando en ciclos de venganza contra otros loncos, como la conocida acción de Masayé, de 1834, donde descabezó a las agrupaciones boroganas de Rondeau y Melín, o la posterior muerte, según Vicuña Maquena, de los huenteches Nahuelhuén y Nahuelhuán, que junto a Inal estaban en Salinas Grandes y que volvían de un malón, y esto por indicación de Colú. Fueron todas acciones de violencia y venganza que le permitieron ocupar de hecho fácticamente este territorio que llamamos en términos generales área de Salinas Grandes, que no, por supuesto no comprende solo las Salinas. Me pregunto, entonces una vez allí, ¿cómo hizo este lonco nacido en Yaima, que participó en numerosos enfrentamientos, que ocupó mediante recursos violentos un territorio para él nuevo, para frenar el ciclo de violencias, para legitimar esta ocupación ante los suyos, ante las demás agrupaciones del Puelmapu, del Gulumapu y también ante el Estado argentino con el que negociaría de allí en adelante? La siguiente, por favor.
Aunque por supuesto hubo otras condiciones que permitieron este éxito político de Calfucura, hay un margen para suponer que dependieron de la perspectiva y la habilidad con la que manejó las relaciones hacia diversos espacios y actores políticos. ¿Cómo fueron entonces las prácticas y los discursos sobre el territorio de Calfucura desde Salinas Grandes? La siguiente, por favor. Mi pregunta se basa en el supuesto de que las experiencias históricas son vividas desde un marco de interpretación cultural, marco que a su vez puede ser transformado o resignificado por estas experiencias. Esto no es mío, ya viene de Marshall Sahlins en Islas de Historia, ¿no? La siguiente, cuando quieras. Para Calfucura y para quienes lo acompañaron, esta experiencia vital habría implicado, en principio, separarse de la MAPU, del territorio de pertenencia, el que, según el profesor Inostroza Córdoba, las primeras crónicas españolas definen como patria, donde se había nacido, donde estaban enterrados los ancestros y también el lugar donde se trabajaba para subsistir. El Mapu era un lugar de memoria. En él se enlazaba el tiempo pretérito de los ancestros, el tiempo presente de los agricultores y el tiempo futuro de la descendencia. El siguiente, por favor. La noción de Tubún también habría formado parte de los conceptos para entender el mundo de Calfucura. Según Miguel Payal, el Tubún es algo más que el lugar de procedencia que consignan los primeros diccionarios de los jesuitas o los cronistas. Es uno de los componentes constitutivos de la persona mapuche. Según este autor, actualmente se entiende que el lugar de nacimiento transmite atributos que se relacionan con el espíritu, el carácter, la personalidad, que se conjuga con el cupalme, definido como conjunto de rasgos heredados de los ancestros y cristalizados en el nombre. La siguiente, por favor. Estas nociones, tanto las que se remontan al siglo XVI como las contemporáneas, llevan a pensar que asentarse en otras tierras y construir desde allí sus relaciones con el resto del Gualmapu implicaba una novedad, un cambio importante. ¿Estarían Calfucura y los suyos orientados por estas nociones en la década de 1830? ¿Cómo y cuándo y en qué términos se habría formulado el proyecto de quedarse en las Pampas? Pero también habría que considerar el contexto y tomar en consideración que, para inicios del siglo XIX, existían mecanismos que permitían cambiar de territorio. La fisión y fusión de grupos, la rotación de personas y la movilidad a través de las cordilleras se habían extendido en el Gualmapu. Las fuentes refieren a los Nampulcafe que recorrían las Pampas y a las costumbres de enviar a los jóvenes un tiempo a estos territorios para ganar experiencia guerrera, por ejemplo. Esto se expresa también en el Mapudungún, la voz Coletu, que en principio es ir a una ceremonia sin ser invitado, dependiendo del contexto también significaba irse de la propia tierra y asentarse en otra diferente. Siguiendo en Inostroza también, el Mapudungún tenía voces como el Maipún Maputún, que significaba naturalizarse, irse a vivir a alguna tierra, y que derivaban del concepto Maipún, romper la tierra, roturar la tierra. La siguiente, por favor. ¿Qué era lo nuevo entonces? Me parece que lo nuevo en este caso era la creación de una nueva identidad territorial fuertemente ligada a Calfucurá, a su nombre y a su origen, un territorio cuyos pobladores fueron llamados Iaimaches, Calfucuraches y que también recibieron y usaron el nombre de salineros. Lo nuevo fue también el cambio de la función política de Salinas Grandes, que de espacio de competencia territorial se convertiría en un lugar estable de recepción de visitantes, de concertación política y comercial bajo el control salinero, por supuesto. Ahí están viendo la foto de una de las rastrilladas que hemos fotografiado hace un año, gracias a una invitación del doctor Jorge Pinto Rodríguez de trabajar sobre las rastrilladas de Gualmapu. Esta es en el centro de las Pampas, justamente, ¿no? Es lo que queda, digamos, en campos particulares ahora, ¿no? Entonces, la pregunta por las prácticas y discursos sobre el territorio en el marco de esta experiencia, teniendo además fuentes que nos pueden transmitir de forma más directa o en forma más indirecta el discurso de Calfucura, me parece que es interesante.
La política de este lonco apuntó más a la diplomacia que a la guerra a partir de sus instalaciones en Salinas Grandes. Es más, utilizó los beneficios de la diplomacia para fortalecer su lugar en el Gualmapu. Como Juan Lorenzo que crearon estrechos lazos con el chileno y se inclinaron a una lógica de acaparamiento. Esto es lo que interpreta Cristian Peruche en un libro muy interesante. Calfucura revirtió este vínculo diplomático en forma generosa hacia tierra adentro, creando virtualmente un campo de alianzas indígenas nuevo y extenso. Las raciones exigidas por Calfucura al Estado argentino, que aparece como una tendencia política, fueron al interior de los indígenas las sobre igualdades internas. En el plano del discurso, encuentro dos tipos de ver quizás dos planos de representación de este plano. Una tiene que ver con registros orales que impactaron en la población del Gualmapu, se transmitieron y circularon ampliamente y que por distintas vías terminaron siendo transcritas y editadas. Entre ellas rescatan las memorias del ex cautivo Santiago Avendaño, la que están viendo allí, las memorias que todos conocemos, recopiladas por Tomás Guevara y publicadas en las últimas familias araucanas, y especialmente los relatos recogidos por Robert Lehmann-Nietzsche, que ayer nombraba Nelson, un investigador alemán en el Museo de Ciencias de La Plata, que fueron publicadas hace pocos años, primero en parte por Marisa Malvestiti, en el año de Gabriel Pozo, en 2003. Otra conciencia de la teoría de Calfucura que reúne referencias de este líder durante su actividad como diplomático, o en realidad durante 20 años, o sea, una fracción de los casi 40 en la que fue diplomático, ¿no? Y que está conservada en distintos archivos, que fue reunida por Omar Lobos y que se publicó también en 2015, hará menos de 10 años. En la siguiente, por favor. Y aquí vamos a fragmentos del discurso como para que ustedes me acompañen en su interpretación. Lo puse grande como para que se pueda leer. Entre el primer tipo de fuentes son muy abundantes los cuentos históricos que pudo recoger Lehmann-Nietzsche en sus entrevistados, que narran el encuentro de Calfucura con una piedra poderosa que en muchos de estos cuentos se llama Millarino, por el río donde la encontró. Esta piedra se le presenta al lonco en un sueño y al llegar a manos de Calfucura comienza a definir el destino del lonco, anunciándole lo que va a suceder e indicándole qué acciones tomar. Aquí veremos dos de los muchos ejemplos que se pueden extraer de este libro. La acción de la piedra conduce a que Calfucura, como está resaltado allí, se convierta en el ulmen de todos los territorios. Entonces acá tenemos un discurso sobre el territorio y una razón que legitima, ¿no? En el siguiente, por favor, en otra narración de otro entrevistado, Katrulaf, que ustedes si leen el libro verán que dictó muchísimas cosas a Lehmann-Nietzsche. En otra narración, este autor, Katrulaf, dice haber oído desde Denamuncurá, el hijo de Calfucura. En este cuento, la piedra es al inicio una espada, que cumple un papel similar a la piedra, esta vez indicando a Calfucura prepararse para el enfrentamiento con Lonco. Tanto el liderazgo como los enfrentamientos están anunciados por la piedra, espada, y de esa manera legitimados. Lo leo, ¿no? Sucederá alguna cosa, pues eso me dijo mi espada, dijo relatando su sueño el gran Calfucura. Pues algo va a pasar, hay un lonco, me dijo mi espada. Habrán problemas, debes organizar un enfrentamiento, me dijo mi espada. Eso había dicho el gran Calfucura. Eso fue lo que decía cuando contó su sueño mi padre, contó en la conversación el gran Calfucura. Como estos hay muchas situaciones que en principio remitirían a situaciones históricas y con lo cual coincido, ¿no? La siguiente, por favor. Como estaba diciendo antes, hay otra fuente, también de origen oral, pero escrita por un ex cautivo,
que es Santiago Avendaño, sí es esa, que fue cautivo de los ranqueles desde los 7 a los 14 años, entre 1842 y 1849, y que escribió sus memorias valorando mucho lo que había aprendido en las tolderías. Un capítulo de su memoria dedicado a explicar el origen de la ascendencia de Calfucurá en Salinas Grandes en base a lo que le contaron en las tolderías. Es él también el que relata el entierro del cacique Tainé, también un hecho muy singular, ¿no? O sea que es el autor de una fuente que ha sido muy utilizada para los historiadores que han historiado el pueblo mapu. Y él pone en boca del lonco muchas frases. Yo solo traje una que me parece que tiene bastante impacto y que quisiera leer como para que nos la leamos juntos, digamos, ¿no? Dice en estas memorias, dice Calfucurá: mi política no puede ser más beneficiosa. Los indios no tendrán que quemarse ya en el fuego de una guerra buscando una tira de carne. La tendrán pacíficamente y comerán tranquilos con sus hijos y mujeres el fruto que yo les preparo con la paz. Criarán sus hijos sin pensar dónde irán a esconderlos. El gobierno nos ha ofrecido Pulquín y no será solo para nosotros. No solo nosotros queremos vivir. Se mantendrán todos y cada uno será dueño de un caballo vistoso y gordo para lucir en él su yocochón. Y si es posible, no habrá un solo pobre entre los indios. Y después dice lo que a mí me impacta más y que lo descubrí tarde, ¿no? Dice: yo sé que sin mi mapu nada soy, pero mi pueblo sin un lonco que haga y se desvele por su bienestar es nada tampoco. Vengan todos, viejos y mozos, y hallarán que Calfucurá es su pueblo, y para querer a su pueblo. Así es como entiendo mi obligación y así pienso. Yo pienso que si bien no puede hacerse una lectura tan literal como la de los cuentos históricos que recopiló Lehmann Nietzsche, dado que está la pluma de Avendaño mediando, me parece que hay un sentido general que puede reconocerse en otros fragmentos de autoría de Calfucurá, un discurso político que, así como muestra la importancia de estar fuera de su mapu, de que la mapu sea la ausencia, él compensa esa ausencia con el deberse a su gente, con el rol que cumple de proteger a su gente y garantizar su bienestar. Me parece que este elemento va a repetirse mucho, no solo en el discurso de Calfucurá, sino en las acciones. Por eso lo rescato y le doy credibilidad. Estos son solo algunas muestras, digamos, de fragmentos, muchos otros fragmentos que deberían y deben leerse, que pueden leerse en esta clave, ¿no? El siguiente, por favor. El segundo grupo de fuentes, como ya comentaba, es de otro tipo. Se origina la actividad diplomática de Calfucurá y por lo menos comprende un corpus de 130 cartas o más que pertenecen a distintas etapas. Las más tempranas, de la década del 50, corresponden a la época en que él escribía, sobre todo escribía a funcionarios de la provincia de Buenos Aires y a la de la Confederación de Provincias, pero era una etapa en la que Calfucurá, junto con los ranqueles, estaba aliado a la Confederación de Provincias, acompañando a la Confederación en la guerra con la provincia de Buenos Aires. Y otra etapa de 1860 y 1870 hasta el 73, en que él fallece, en la que él sobre todo mantiene una correspondencia con el gobierno centralista de Buenos Aires, que es el que triunfa sobre la Confederación en 1861. Entonces, acá hay dos párrafos que ustedes pueden ir leyendo. En primer lugar, ustedes verán que Calfucurá en estas y en otras muchas cartas se presenta como perteneciente a Chile, pero entiendo que no a la nación chilena, sino como a parte del territorio mapuche, ¿no? Un lugar donde amenaza volver si es atacado por los Wincas o si no obtiene apoyo en su rol como lonco. Este apoyo, vuelvo a decir, es el que constituye para él el fundamento de su presencia en estas tierras y el que ha generado gracias a su política de generosidad y garantizando a su vez un panorama de paz con los cristianos, ¿no? Entonces él dice San Juan, Mendoza, esto se lo escribe a Urquiza, ¿no? Mostrándolo como él, como
como líder de un sector más de la Confederación, ¿sí? Entonces, San Juan, que es una provincia, Mendoza, Tucumán, La Punta de San Luis, ¿vio cuánto que somos aliados hoy y nos llevamos como hermanos? Yo no soy de aquí, soy de Chile, pero como las indianas me quieren, estoy con ellas, ¿no? En el otro, bueno, lo que subrayé, ¿no? Yo, aunque me hagan de entrada, nada me hacen. Yo me iré con toda mi gente para Chile, Chile es mi patria. Este es el tipo de frases que caracterizan sus cartas en la década de 1850. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Gracias. En este párrafo se ve como, que es del 57 también, ¿no? Aquí este párrafo coincide con el discurso que le adjudica Calfucurá a Avendaño, en el sentido de que su política mejoró la situación de grupos que no forman parte de sus seguidores directos, en este caso los ranqueles, con lo cual él reclama tener un ascendiente sobre ellos, poder aconsejarlos y obtener su reconocimiento como jefe principal. Entonces, nuevamente Urquiza le pide que aconseje al Ban, que es un cacique ranquel, que lo considere jefe principal, porque gracias, me dice, soy el jefe principal a quien deben obedecer y que tengan por vista que yo he sido el que los ha acomodado y que por mí están hoy ricos y bien posicionados. Digamos, es una construcción basada en la generosidad, en el aprovisionamiento, no en la violencia, ¿no? Es el uso productivo, beneficioso de la diplomacia con los huincas o cristianos. El siguiente, por favor, para marcar un cierto quiebre, vemos que 2 décadas después empieza a cambiar el discurso sobre el territorio, el tipo de argumentos de legitimidad que elabora Calfucurá, y esto no es por casualidad, y esto tiene también que ver con el contexto, que en este sentido marca diversos avances que va realizando el Estado y los anuncios también de planes de conquista absoluta del territorio del Cuelmapu por parte del Estado argentino, cosa que Calfucurá se entera perfectamente, ¿no? Entonces aquí lo que vemos en la década de 1870, 15, 20 años después, se nota un cambio en la argumentación hacia la afirmación de una pertenencia a los campos que ocupan, un esfuerzo de persuasión. En vez de hablar de Chile, digamos, de que él se vuelve a Chile, está tratando de elabora un discurso muy elaborado, muy fino, muy persuasivo, que busca convencer a los funcionarios argentinos de la legitimidad de su ocupación de Salinas Grandes. Pensemos que en esta época también comenzaban a fortalecerse por parte de los intelectuales, políticos, militares argentinos esos argumentos que tenían que ver con construir a los salineros y en general a los pobladores de las Pampas y Norpatagonia como chilenos, pero chilenos no del Chile inmemorial, sino de la nación chilena, ¿no? Como extranjeros en un territorio que anticipadamente consideraban argentino. La siguiente, por favor. Quizás a este tipo de discursos respondía Calfucurá en esta época, intentando elaborar argumentos que, como veremos ahora, le permitían situarse en una historia y una geografía que ya percibía más nacionalizadas o divididas por la cordillera de los Andes. En esta carta a Rivas, evidentemente el Lonco ha captado que presentarse como originario de Chile no significa lo mismo ante los huincas, no es lo mismo que decírselo Urquiza, y que debe explicar su apoyo a los patriotas chilenos en el pasado de otra manera. Él rescata, ¿no? Dice, me conocen como un verdadero patriota, ¿no? En la capital, en Buenos Aires. El selectísimo señor, le escribe a Ignacio Rivas, que es un comandante de fronteras. En mis anteriores cartas le he hablado mucho y le he comunicado de mi llegada a esta parte, de que yo fui llamado por el señor don Pedro Rosas y el cacique Catrielos, ¿no? Estando yo en mi triste pago, pero yo tenía mucha diversión entre mis avestruces y guanacos, que es en las faldas de las cordilleras donde mis antepasados resistían. Pero es que pertenece a esta capital, porque está a esta parte de la cordillera, que la indiada chilena está a la otra banda, la que pertenece a la capital Chile. Pero como que aún pertenecía a Chile,
Lo favorecí mucho cuando los realistas, así fue mi nombre en todo Chile, por lo que favorecí y defendí mi bandera. Y como me parece que Buenos Aires con Chile será uno, y como que se habían de defenderse unos a otros si viniese alguna guerra extranjera, y que también soy yo, que soy dueño de esta América, no podré estar encontrado con su excelencia. Evidentemente es una carta con muchos síntomas que está tratando de poner las cosas en su lugar de manera de no ponerse en las filas de la acusación, ¿no? Esto es realmente un diálogo político, ¿no? Un diálogo diplomático y un esfuerzo de persuasión. La siguiente, por favor. Como puede verse en el fragmento que vamos a ver, la producción para la subsistencia es otra línea de construcción, de argumentación. El hecho de tener sus invernadas, sembrar, hacer boleadas, es otro elemento que este lonco utiliza para legitimar la propiedad de la tierra y que yo creo que une, o sea, que deriva de sus concepciones culturales, ¿no? Y aparece además otro argumento en esta carta que tiene que ver con la presencia de los extranjeros. En la medida que él los nombra, los extranjeros no es él, no son los indios chilenos, entre comillas, sino que son estos inmigrantes que estaban poblando de una manera monumental y muy rápidamente las pampas argentinas, sobre todo las ciudades argentinas, porque el campo no dejó de ser terrateniente, de grandes terratenientes, pero que en ese tiempo él, digamos, les hace jugar un papel de amenaza conjunta, digamos, de amenaza externa hacia aquellos que ya están viviendo en las pampas, ¿no? Que están viviendo en un territorio, tanto huincas como mapuches. Entonces yo rescataba como aquí al final dice algo que quizás fue medio como una profecía, ¿no? Dice, Dios no lo ha de permitir en esto, los extranjeros se reirán y más tarde se harán dueños de todos estos campos y son ellos quienes los van a tener de esclavos, ¿no? En este caso no estaba cerrando filas sobre la población mapuche, sino sobre la población que debía cooperar y respetar su territorialidad mutuamente, ¿no? Y la última, te pediría por favor, para volver sobre también una frase corta, pero que va acentuándose a medida que se pone en crisis la relación diplomática y que también es retomada por Namuncura, su hijo, al morir Calfucura, que es esta idea de que somos dueños de esta América, ¿no? Entonces, que me parece que tiene que ver con comenzar a construir o tenerlo ya, o esgrimir un argumento que tiene que ver con la preexistencia indígena en el territorio, ¿no? Dice. Entonces, en esto tanto Namuncura como Calfucura escriben muchas cartas parecidas. Excelentísimo señor, tocante a la población de Carué, que nos dicen que es por sus órdenes, en esto pido que se resuelvan. Nosotros que somos dueños de esta América, no es justo que nos dejen sin campo. Pero espero que Usía se olvide de Carué, y si es que ha dado orden, y si no lo han dado, es mejor, así no me extiendo más, ¿no? Bueno, para cerrar, estoy simplemente tratando de demostrar que me parece, a ver, yo llegué a este tema asombrada a la vez de la excepcionalidad de la experiencia de vida y política de Calfucura, porque no fue el único en inmigrar hacia al Puelmapu, pero sí, quizás no hubo otros caciques que tuvieran el discurso que él tuvo, ¿no? Entonces, me parece que mirar en paralelo el contexto, su práctica política y su discurso político es muy interesante, y que ambos planos, los tres planos, digamos, se interrelacionan y se nutren mutuamente para conocer mejor cuál fue la historia de este cacique, pero también la historia del Gualmapu, ¿no? Porque, como decía al inicio, es una etapa distinta, muy distinta a la etapa de las independencias. Gracias en parte, no solo, pero en parte a la política de este cacique. Hacia los pobladores mapuche, evidentemente, hay un discurso de Calfucura, sobre todo retomado en los registros orales, que involucraban fuerzas superiores,
y que legitimaban de esta manera, por su influencia, el comportamiento de Calfucurá. Pero también un discurso político hacia la población indígena que en algún punto, habría que preguntarse, era nueva, en el sentido de decir, pero no solo nosotros vamos a comer, todos, no tiene que haber un pobre en estas tierras, ¿no? Y pensando en las tierras como en una tierra muy amplia, no solo la de los de él, ¿no? Por supuesto que esto no es lo que esgrime Calfucura en su otra faceta de diplomático, que es diplomático en sus cartas con el Estado, ¿no? Aquí vemos una serie de legitimidades que van sucediendo y en algunos momentos coexistiendo y hasta en forma contradictoria. Para decirlo rápidamente, esto puede explicarse mejor, pero es, por un lado, la legitimidad política, la idea de que están las tierras a donde otros chiques o locos o conas lo mandaron llamar, porque lo responde la gente que está allí. También porque él está, de forma especular, él está ocupándose de esa gente que está allí, ¿no? Porque él cumple un rol. Ese es mi deber y así lo interpreto, dicen, ¿no? Por otro lado, una legitimidad de nacionalidad. Es decir, yo estoy de esta parte de las cordilleras. Soy patriota y además, si ayudé del otro lado fue porque entendí que Buenos Aires y Santiago eran la misma cosa y se ayudaban. Pero, digamos, trata de elaborar este tipo de argumentos, ¿no? Por otro lado, la legitimidad de la subsistencia, de una legitimidad de ocupar el territorio donde se vive y se produce para vivir. Y por último, una legitimidad quizás más moderna, ¿no? Que muestra la capacidad de este lonco de adoptar y adaptarse, adoptar y utilizar una terminología política hasta cierto punto nueva, que es la de la preexistencia, que si ahora lo llamamos así, pero en este momento él se estaba encolumnando dentro del conjunto de pobladores de la América preexistente a cualquier tipo de conquista. Eso es lo que he visto hasta ahora y bueno, ustedes me dirán en las preguntas que puedo aclarar. Gracias. Chatume. Gracias, profesora. Ofrezco la palabra si hay alguna pregunta para la profesora Ingrid. Profesora, mire, yo soy Luz María Méndez, profesora de la Universidad, en la Universidad de Chile. Dirigí una tesis doctoral de un colega llamado José Vera Rodríguez, que estudió el tema sobre las salinas del cono sur de América. Entonces, yo le agregaría de que en realidad bajo esta postura política hay un comercio de sal sumamente importante entre Chile y las Pampas en esa época y también desde Buenos Aires a las Salinas Grandes, porque resulta que Buenos Aires envía anualmente 400 carretas a las Salinas Grandes a buscar sal, porque la sal de las Salinas Grandes compromete toda la salazón de carnes que se hace en Buenos Aires para la exportación en los barcos, ¿ya? Entonces, estos líderes políticos no solo son tan abstractos, ¿ya? Están probablemente defendiendo todo el sistema de transporte que está a cargo probablemente de los grupos indígenas que rodean las Salinas Grandes. Y por otro lado, grupos de indígenas que cruzan la cordillera a traficar sal hacia las haciendas de Chile o viceversa, porque también hay salinas en la costa chilena, pero más chicas. Y como estos territorios son territorios que progresivamente se incorporan a la ganadería, la sal es sumamente importante también para la mantención de los animales,
¿ya? Entonces yo pienso que bajo el discurso de la defensa de los pueblos indígenas hay también una defensa del territorio que produce la riqueza, porque esa riqueza les permite a ellos también hacer comercio de sus ponchos o de comprar sus cosas. Esta tesis de José Vera Rodríguez, que se llama La importancia de la sal en el cono sur de América, está publicada por la editorial universitaria en España, en Madrid, editorial Mauritania, me parece que es una tesis de 600 páginas y tiene capítulos muy interesantes dedicados a estos indios montañeses, a sus costumbres y a ese tráfico de sal cuantificado. Entonces pienso que como historiadora, no soy antropóloga, no soy ni arqueóloga, soy historiadora, hay que unir las cosas de la antropología o de estos pueblos indígenas, estos cacicazgos, con la historia más oficial, digamos, que se está produciendo en la época, ¿no? Las saladeros carne de Buenos Aires son sumamente importantes para la economía de Buenos Aires, en el periodo rosa. Eso como aporte, profesora, algo muy interesante su ponencia, porque es la manera también de ver cómo piensa un cacique mucho más elaborado, intelectualmente más grande, para poder dirigir un pueblo en circunstancias que hay una migración que está ocupando progresivamente las tierras indígenas. Además que la ocupación de Rosas y toda esa gente es mucho más violenta y mucho más temprana que la que se da en Chile, porque realmente la gente de allá quería exterminar a los indígenas. Bueno, eso como apoyo. Muchas gracias. Gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí hay una pregunta. Ingrid Mari, soy Pablo Marimán. Mari. Para que lo vean. Ah, ya. He leído. Sí. Gírala para acá un poquito, por favor. Eso mejor, porque lo voy a tapar ahí. No, simplemente yo me encuentro muchas veces al tomar las fuentes, por ejemplo, de las cartas, como la de Calfucura, la de Mañil y todos los loncos, ¿no?, que hablan y que compiló Jorge Páez, con la pregunta si en la, vamos a decir, traducción, ¿no?, de alguien que habla mapudungún y luego un secretariado le hace su traducción en castellano para que obviamente sea entendible por las autoridades de Buenos Aires, de Santiago, en fin, queda algo fuera de ello, si te lo has preguntado, porque yo me lo pregunto, en ese sentido, porque nosotros podemos ver campos de enunciación como Chile, o gobierno, o hablar, digamos, de tal territorio o cual, pero no sé si está necesariamente reflejando las coordenadas, ¿no?, o la geopolítica de esos loncos en un momento, porque no sé si se agota completamente el campo semántico propio del mapudungún en esas traducciones, digamos, al castellano, ¿no?, que se hacen en las cartas. Con esto no quiero bajarle, obviamente, el nivel al discurso político, a la actitud diplomática, obviamente, que hay ahí. Simplemente una observación, podríamos decir, de cómo uno construye e interpreta, digamos, conocimiento, que es también mi duda, lo que yo hago y que lo reconozco también en tu trabajo. Gracias. ¿Hay otra pregunta, profesor? Sí, profesora, primero felicitarla, soy Fernando Ulloa, de la Universidad Católica de Temuco. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Quería preguntarle de qué manera ve que se fue asentando la gente de Calfucura, ¿no? Yo estoy pensando de pronto en estos viajes que hacía o enviado por Mañil, ¿no?, Quilapar, que en algún momento pudo haber pasado un tiempo, las tensiones, bueno, con los boruganos, como le llaman allá, ¿no?
Pero en el fondo, ¿cómo podría haberse dado la recepción de esa gente que tenía una conciencia como de forastero, ¿no? Y después de gritar, desplazar, gestar alianzas, las múltiples estrategias para asentarse, si hay algún indicio, si se sabe como de la recepción del entorno, ¿no? Si son tratados eternamente como los de Chile o como la gente de Yaima, o si se ve como una incorporación, eso como de reapropiarse, ¿no? Me gustaría que pudiera contarnos. Muchas gracias. Bueno, ¿una pregunta? Profesora, Sí, respondo. Bueno, quiero agradecerle mucho a la profesora Luz, a la que conocí hace muchos años, no creo que se acuerde de mí, pero me acuerdo de haber charlado en extenso con usted hace un montón. Me encantaría leer esa tesis, la voy a buscar. Solo sí que algo nos va quedando más claro también en la etapa justo de Calfucura, que se da el auge del lanar, es cuando se incorporan más, los argentinos se incorporan más al mercado con Inglaterra. Y en contrapartida, le compran menos a los indígenas. Hay una autora que se llama María Eugenia Alemano, que forma parte de mi equipo, que hizo un artículo muy lindo, y ella habla de una etapa a partir de 1830, que es justo antes de llegar a Calfucura, de primarización del comercio indígena. Que por los indígenas, o sea, los indígenas, no solo los salineros, dejan de vender textiles, comienzan a importarse, dejan de sal porque comienza a importarse desde Cabo Verde, dejan de vender plumas, plumas siguen vendiendo, pero dejan de vender artesanías, sobre todo textiles, y sal, y cesan también las expediciones. Entonces, es una época donde en realidad lo que vemos es que el gobierno argentino no está interesado tanto en el comercio como va a estar interesado en las tierras indígenas. Entonces, el trabajo diplomático de Calfucurá no es solo defender la tierra, sino convencer, persuadir por la fuerza o con sus cartas de la idea de mantener un vínculo de comercio, digamos. El horizonte indígena es el de persistir en el comercio, mientras que el Estado argentino cada vez le importa menos esto, ¿no? Entonces yo creo que en realidad se puede entender la estrategia de Calfucura como una forma de poder dar continuidad a un comercio que se ha primarizado, se ha empobrecido. No digo que desapareció, pero es una etapa particular. Nosotros no teníamos muy en claro cuáles eran los rubros más importantes del comercio indígena en las fronteras de Buenos Aires, ni cuán importante era este comercio. Por supuesto es muy difícil esto reconstruirlo en base a fuentes, no es tampoco mi tema, pero bueno, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Que es como en términos de la sal, es una etapa posterior y distinta, ¿no? Pero sí, por supuesto hay que tratar de mantener vinculado todo este análisis a las relaciones económicas que se están dando. Por otro lado, lo que me preguntaba Pablo es lo que siempre tenemos en mente, ¿no? Yo lo único que digo es que uno tiene que pensar en cómo está leyendo esas cartas diplomáticas, que por supuesto tienen un montón de mediaciones. La mediación probablemente del lenguaraz, la mediación del escribiente, que por ahí no tenía una gran formación en lectoescritura, y la mediación del propio Calfucura, que por ahí no está diciendo todo lo que piensa o en los términos que él lo piensa, sino en los términos que él piensa que va a ser entendido, en términos de persuadir, ¿no? En esto él me parece muy hábil, me parece que a la vez se pueden decir dos cosas, que él fue muy hábil y a la vez siempre dijo la verdad, porque él no tenía la posibilidad de controlar ese discurso personalmente. Él no era dueño absoluto de sus cartas. Esas cartas eran escritas en forma colectiva, posterior a una consulta. Había muchas personas en la situación de escritura y las cartas que se recibían eran leídas y releídas en diversos contextos mediante muchas personas. Entonces,
yo pienso que hay que entender todas esas marcas. Quizás las cartas no sirven para entender exactamente lo que pensaba Calfucurá sobre el territorio, sino lo que él quería decir sobre el territorio al remitente de la carta, ¿no? Al destinatario, quiero decir. Y la ventaja es que como son tantas, y además se pueden triangular y contextualizar con otras fuentes que refieren a Calfucurá, la verdad que a mí me han resultado confiables. Además me da la impresión de que después de tantas décadas, hay que pensar que la población mapuche tenía uso de las cartas desde el siglo XVIII, ¿no? Me parece que después de tanto tiempo, y al volverse, como le explicaba hoy el profesor Zavala Cepeda esta mañana, como el medio principal del diálogo diplomático, porque había muy pocos parlamentos en el Pueblo Mapu, digamos, bueno, me parece que fueron aprendiendo a controlar, digamos, el contenido, ¿no? Se jugaba demasiado en lo que se escribía en la carta, no era solo algo para persuadir, para decir esto, quedar bien o no, digamos, las cartas tenían un sentido político y había resultados de ese intercambio epistolar. Entonces, de alguna manera se lograba ese control, ¿no? Por lo tanto, me parece bastante creíbles. Cada una en su contexto habrá que ver, pero me parece que son bastante creíbles. Y lo que me pregunta Fernando me da la oportunidad de volver a decir que sí, que claro, que Salinas Grandes, digamos, los salineros se siguieron llamando salineros, digamos, los liaimaches, calfucuraches o salineros se llamaron así por ocupar Salinas Grandes, pero esto no significa que fuera un grupo cerrado. Por el contrario, digamos, lo que creó la política de Calfucurá fue una dinámica de circulación y movilidad desde y hacia este punto, que convirtió a Salinas Grandes en un comercial, en una plaza casi permanente, en un centro de intermediación diplomática, muy, muy activo. Es más, fluían caravanas anuales a comerciar, que llegaban no solo al territorio de Salinas Grandes, sino también al Ranquel. Sabemos que el comercio está acompañado por la creación de otro tipo de lazos, ¿no? de parentesco. Así que yo al contrario, y que esto tuvo efectos además, porque esta estabilidad del campo indígena a partir de la década del 40 hasta que el Estado conquista este territorios, esta ausencia de conflictos significativos, esta circulación de gente por distintas identidades territoriales, se podía porque el parentesco se usaba más, la diplomacia, digamos, intergrupal, y el parentesco valían más que cualquier otro tipo de estrategia más violenta. Así que yo me imagino a Salinas Grandes como un centro de recepción de visitas constante, con una población fluctuante, con quizás al final de la etapa de la frontera ya con una generación nacida en esos territorios, pero nacida de matrimonios y de familias que se habían fusionado y que pertenecían a diversos orígenes. Solo para terminar, si vemos a los entrevistados por Lehmann Nietzsche, que él entrevistó alrededor de unas 20 personas, Marisa Malvestiti hace una especie de pequeña biografía de cada uno de esos entrevistados. Y vamos a ver que en su mayoría nacen en un lugar, se casan con alguien que viene de otro lugar y por ahí terminan viviendo en otro lugar, del Pueblo Mapu o del Gulumapu. Quiero decir, en esas décadas se dio una especie de, de fluidez en la movilidad y en la circulación por el territorio, que no sé si habrá sido total, pero mayor que en etapas previas, seguro. Entonces, por eso pienso que sí, absolutamente se integraron, totalmente. Siempre respetando las otras territorialidades, ¿no? Eso es lo que... Calfucurá quería ser jefe principal, entiendo yo, incluso integrando a los ranqueles, pero no dominando a los ranqueles, sino simplemente que ellos lo pudieran seguir en situaciones de guerra, en situaciones de malón, ¿no? Pienso que fue muy inteligente en ese sentido, no quebró ninguna de las reglas de la política tradicional y las utilizó en forma ampliada, ¿no? Bueno, eso es lo que yo veo.
Gracias, profesora. A Nosotros usted, gracias. hacemos entrega de un diploma que va a quedar acá a cargo del encargado de cultura de la municipalidad, Helmut Perli. Y también tiene un presente que, si lo ve aquí, que representa a nuestra comuna. Ah, buenísimo, bárbaro. Es un recuerdo de San Sebastián y tierra Y la sí, tierra de... Muy bien, donde se fue el tratado Tapigüe. perfecto. Así que Ah, se genial. lo vamos a hacer llegar. Entonces, en cuanto pueda viajo a buscarlo. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Apago yo, si quieren. Sí.